Nada ha servido más al programa reptil que la religión. Y aún más, la religión basada en un engaño como la Biblia. Todavía hoy en América, la religión controla las mentes y limita el pensamiento de muchos movimientos patriotas cristianos, que han visto a través de muchas otras cortinas de humo e identificado muchos aspectos de la conspiración de la hermandad reptilaria. Pero, lo que no pueden ver y enfrentar, sin embargo, es que su propia religión y doctrina es una enorme parte de esa conspiración y engaño. Luchan por la libertad, cuando son prisioneros mentales de su religión y doctrinas. El mayor secreto. El secreto más grande. Todas las principales religiones del mundo, hinduismo, el cristianismo, judaísmo e islam, salieron de exactamente la misma región de Medio y Cercano Oriente de los que la raza aria y la cruzada reptil aparecieron después del cataclismo quizás hace 7000 años. Estas religiones fueron diseñadas para aprisionar la mente y envolver las emociones con el miedo y la culpa. Estaban generalmente basadas en alguna figura de Dios Salvador como Jesús o Mahoma, y solo creyendo en ellos y siguiendo sus mandatos podemos encontrar a Dios y ser salvados. Eso es precisamente lo que los sacerdotes babilónicos dijeron de Nimrod, cuando el esquema para el control por religión estaba siendo formado en Babilonia. Aquellos que se niegan a creer en estos disparates son condenados a atizar los fuegos del infierno por toda la eternidad. Sorprendentemente, miles de millones sobre miles de millones se han tragado este engaño durante miles de años, y todavía lo hacen. Eso está bien si quieren ceder sus mentes y sus vidas, pero muchos insisten en que todos los demás deban hacer lo mismo y eso no está bien. Seriamente no está bien. La mayoría de las personas que escucharán este audiolibro serán de las partes del mundo dominadas por el cristianismo y judaísmo, y por tanto tomaré esos como los ejemplos principales de cómo las historias simbólicas se han hecho verdades literales y cómo la manipulación de estas historias ha producido la forma más poderosa de control mental masivo aún inventada. Para comprender el trasfondo verdadero a las religiones, tenemos que apreciar la base de toda religión antigua que se remonta a los fenicios, babilonios y más allá. Era el sol. La jerarquía se concentró en el sol porque, como delineé antes, comprendían su poder verdadero como un asombroso generador de energía electromagnética que está afectando nuestras vidas y comportamiento cada segundo de todos los días. El Sol contiene el 99% de la masa de este sistema solar. Solo piense en eso. El Sol es el sistema solar y cuando él cambia, nosotros cambiamos. Comprender estos ciclos del Sol, y la naturaleza cambiante de la energía que proyecta, le permite a usted anticiparse a cómo los seres humanos van a reaccionar más probablemente frente a varios eventos en momentos diferentes. Como con los textos que forman la base de las religiones varias, hay dos niveles de conocimientos en la adoración del Sol. En el mundo antiguo, la jerarquía se enfocó en el Sol porque conocían su efecto en un nivel profundo, mientras que las masas veneraban el Sol porque su calor y luz tenían un papel obvio y crucial en asegurar una cosecha abundante. Del mismo modo, un iniciado de los conocimientos esotéricos leerá la Biblia de modo diferente a un cristiano o creyente judío. El iniciado reconocerá el simbolismo, la numerología y los códigos esotéricos, mientras que el creyente toma el texto literalmente. Así el mismo texto actúa como un medio para pasar conocimientos esotéricos al iniciado y crea una prisión religión para las masas que no son iniciadas. Gran engaño. Comprender el simbolismo antiguo del Sol es comprender las religiones principales. En el mundo antiguo usaron un símbolo particular para el viaje del Sol a través del año. Como veremos en un capítulo posterior, esto todavía es un símbolo fundamental usado por la hermandad babilónica. Simbolizaba ambos las representaciones fenicias de Barati y estaba sobre el escudo de su expresión británica, Britannia. Los antiguos tomaron el círculo del zodíaco, una palabra griega que significa círculo de animales, e insertaron una cruz para marcar las 4 estaciones.
En el centro de la cruz, pusieron el sol. Tantas de las deidades precristianas se decía que nacieron el 25 de diciembre debido a este simbolismo. En 21, 22 de diciembre, usted tiene el solsticio de invierno cuando, en el hemisferio del norte, el sol está en el punto más bajo de su poder en el ciclo anual. El sol había muerto simbólicamente, decían los antiguos. Para el 25 de diciembre, el sol había empezado evidentemente su viaje simbólico de regreso al verano y el máximo apogeo de su poder. Los antiguos, por lo tanto, dijeron que el sol había nacido el 25 de diciembre. La Navidad cristiana es simplemente una fiesta pagana con un nuevo nombre, como de hecho son todas las fiestas cristianas. La Pascua es otra. Alrededor del 25 de marzo, la antigua fecha fija para la Pascua, el sol entra en el signo del zodíaco de Aries, el carnero o el cordero. En este momento los antiguos solían sacrificar corderos, porque creían que esto apaciguaría a los dioses, más notablemente al dios del sol, y aseguraría cosechas abundantes. En otras palabras, creían que la sangre del cordero significaría que sus pecados serían perdonados. En Babilonia antigua, Tamuz, el hijo de la reina Semiramis, se decía que fue crucificado con un cordero en sus pies y puesto en una cueva. Cuando una roca fue apartada rodando de la entrada de la cueva 3 días después, su cuerpo había desaparecido. He escuchado eso en algún lugar antes definitivamente. Los antiguos también simbolizaban el sol como un bebé en diciembre, un joven en la Pascua, un hombre robusto y enormemente fuerte en verano, un hombre envejecido que perdía su poder en el otoño, y un anciano antes del solsticio de invierno. La representación moderna del viejo padre tiempo, el año viejo, es una versión de esto. También simbolizaban el sol como teniendo pelo dorado largo, los rayos del sol, que se hacían más cortos a medida que perdía su poder en los meses del otoño. Ahora mire otra vez la historia del Antiguo Testamento de Sansón, Sansol. Era increíblemente fuerte y tenía pelo largo, pero perdió su poder cuando su pelo fue cortado. Los problemas empezaron cuando entró en la casa de Dalila, la casa astrológica de Virgo, la Virgen, a través de la que el sol pasa cuando se acerca el otoño. Convocando a su último estallido del poder, San, el sol, empuja los 2 pilares, que son el simbolismo clásico de la hermandad que se remonta por lo menos a Egipto antiguo y todavía son usados por los francmasones hoy. Sansón es San, Sol, una historia simbólica del ciclo anual del sol. Repito, es una historia simbólica del ciclo anual del sol. No existió tal persona. En hebreo, Sansón quiere decir, comprendo, el dios del sol. Para el cristiano ortodoxo, Jesús es el único hijo engendrado de Dios que murió para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Pero usted encontrará exactamente las mismas afirmaciones para un torrente de dioses en el mundo antiguo, mucho antes incluso de que se oyera hablar del nombre de Jesús. De hecho, sabemos que su nombre no era Jesús, porque esa era una traducción griega de un nombre hebreo. El término Hijo de Dios parece originarse por lo menos tan más atrás como los reyes góticos arios de Cilicia que tomaron el título Hijo del Dios Sol, una tradición adoptada por los faraones de Egipto. Para muchos en la New Age, Jesús es Sananda, un alto iniciado de alguna jerarquía espiritual que encarnó para infundir la tierra de la energía crística. O, dependiendo de a quién usted le habla, era un extraterrestre en una misión similar. Para otros él estaba afirmando ser el rey de los judíos por el derecho de su linaje del rey David. Pero Jesús existió en realidad. Moisés, Salomón y el rey David existieron. Diría categóricamente no. No hay pruebas creíbles para la existencia de ninguno de ellos fuera de los textos bíblicos y ciertamente no son creíbles. Así que ¿de dónde vinieron? El mayor secreto. El secreto más grande. El Antiguo Testamento. En 721 a.C., parece que Israel fue invadido por los asirios, y los israelitas o cananitas fueron llevados en cautividad.
Sin embargo, las tribus conocidas por la historia oficial como Judá y Benjamín, sobrevivieron por más de 100 años después de eso, antes de que fueran conquistados y capturados por nuestros amigos, los babilonios, alrededor de 586 a.C. Fue en Babilonia, esa antigua ciudad capital del sacerdocio y la jerarquía reptilaria, que los sacerdotes hebreos, los levitas, empezaron a crear una historia fabricada que oscureció la verdad de lo que ocurrió realmente. ¿Usted cree que una hermandad que se encargó de la destrucción de antiguos conocimientos y bibliotecas en todo el mundo, va a escribir la historia verdadera en sus textos? ¿O van a producir la versión que quieren que las personas crean? Durante y después de su estancia en Babilonia, con su profusión de conocimientos heredados e historias de Sumeria, los levitas mezclaron la verdad, a menudo verdad simbólica, con fantasías y esta mezcolanza se hizo los cimientos del Antiguo Testamento. Los llamados israelitas no escribieron estos textos o estaban de acuerdo con lo que decían. Incluso si usted acepta que siquiera existían, los israelitas se habían dispersado mucho tiempo antes de la época en que los levitas entintaron sus plumas. El Génesis, Éxodo, Levítico y Números, que hacen juntos la Torá judía, fueron todos escritos por los levitas o bajo su supervisión durante o después de su periodo en Babilonia. Este grupo de fanáticos y magos negros, que sacrifican humanos y beben sangre, en quienes usted no confiaría para decirle la hora, compiló la ley que el pueblo judío hasta el día de hoy se suponía que siga. Igual muchos fanáticos cristianos citan estas cosas como la palabra de Dios. No es la palabra de Dios, es la palabra de los levitas bajo la dirección de los plena sangre y cruzados de reptil de la hermandad babilónica. Las tablillas sumerías prueban más allá de toda duda que el Génesis era una versión muy editada y condensada de los registros sumerios. La historia sumeria del Edén se hizo el jardín del Edén bíblico de los levitas. ¿Recuerda la historia de Moisés siendo encontrado en los juncos por la princesa egipcia? El mismo relato fue contado por los sumerios babilonios sobre el rey Sargón el anciano. La historia de Moisés es imaginaria, como es la cautividad egipcia, el éxodo, por lo menos en la forma descrita, y también la creación de las 12 tribus vía Jacob. Estos textos fueron escritos por los levitas, las cabezas de los cuales eran iniciados de la escuela de misterios reptil en Babilonia. Sus historias son simbólicas y codificadas para que los iniciados comprendan y las masas las tomen literalmente. De acuerdo con los levitas, Moisés recibió sus leyes y mandamientos de Dios en la cima de una montaña. Una y otra vez vemos el símbolo de montañas. Una razón para esto es que la cima de una montaña está más cerca de su símbolo de Dios el Sol. Monte Sión significa montaña del Sol. El sol naciente sobre las montañas orientales todavía es un símbolo muy importante de la hermandad hoy. La historia de los israelitas y los judíos es en gran parte una fantasía. Es el velo detrás de la verdad que ha sido escondida. La historia de los levitas del Éxodo es una cortina de humo para esconder el hecho de que los conocimientos hebreos fueron robados de las escuelas de misterios egipcias después de que fueron infiltradas por la hermandad babilónica. ¿La Biblia es la palabra de Dios? No. Los egipcios consideraron la revelación de Jehová un robo cometido contra las ciencias sagradas. Manly P. Hall, el historiador e iniciado masónico, dijo que la magia negra determinó la religión estatal en Egipto y que las actividades intelectuales y espirituales de las personas fueron paralizadas por la obediencia completa al dogma formulado por el clero. ¡Qué descripción perfecta del modo levita babilónico de manipulación y de todas las religiones, como el cristianismo, que iban a surgir de las mentiras que ellos difundieron! Y ese es un punto crucial para recordar. ¿La Biblia es la palabra de Dios? No. El judaísmo, el cristianismo e Islam todos basan sus creencias en estas mismas historias escritas por los levitas después de su estancia en Babilonia. Estamos mirando un punto en la historia que iba a definir y controlar el mundo desde entonces hasta ahora. Los conocimientos que los levitas robaron de Egipto y expandieron como consecuencia de su estancia en Babilonia, se hicieron conocidos como la Cábala, que venía de la raíz hebrea, QVL, significando boca a oreja.
Esto es el método usado para comunicar la información más secreta a iniciados. La cábala es el torrente esotérico de lo que es llamado judaísmo, que es de hecho una fachada para la hermandad babilónica, como es el Vaticano. La cábala es el conocimiento secreto escondido en códigos dentro del Antiguo Testamento y otros textos. El judaísmo es la interpretación literal de eso. Esta es una técnica que usted puede ver en todas las religiones. ¿La Biblia es la palabra de Dios? No. El rey Salomón y su templo son más simbolismo. Otra vez, no hay evidencia independiente para una persona llamada el rey Salomón. Ni una vez su nombre ha aparecido en inscripciones. Antes de que los levitas escribieran sus textos, el historiador griego Heródoto, 485-425 a.C., viajó e investigó las tierras y la historia de Egipto y el cercano Oriente. No escuchó nada del imperio de Salomón, el éxodo masivo de israelitas de Egipto, o la destrucción del ejército egipcio perseguidor en el Mar Rojo. Ni lo hizo Platón en sus viajes por la misma área. ¿Por qué? Porque todo es invención. ¿La Biblia es la palabra de Dios? No. Las tres sílabas en Sal, On son todos nombres para el sol en tres lenguas. Manly P. Hall escribió que Salomón y sus esposas y concubinas eran simbólicas de los planetas, lunas, asteroides y otros cuerpos receptivos dentro de su casa, la mansión solar. El templo de Salomón es simbólico del dominio del sol. En la leyenda talmúdica, Salomón es presentado como un amo mago que comprendía la cábala y expulsó a demonios. Esto es más simbolismo de los conocimientos mantenidos secretos dentro de las historias inventadas de la historia hebrea. Los libros de los reyes y las crónicas, que recuentan la construcción del templo de Salomón, fueron escritos entre 500 y 600 años después de los eventos que se supone están describiendo. Los cronistas hebreos del templo de Salomón son tan exagerados, es hilarante. Se suponía que ocupó a 153.600 obreros durante 7 años y su coste, calculado por Arthur Dino Thompson, habría sido 6.900 millones de libras. Y Thompson estaba escribiendo en 1872. ¿Qué sería hoy? Tales cifras son ridículas y con todo ejemplos adicionales de la fantasía detrás de estos relatos. Son simbólicos, no literales. Otro punto. Si Salomón no existió, ¿por qué debemos creer que su padre, el rey David, sí? Sigo leyendo relatos de su vida y las únicas fuentes citadas son los textos del Antiguo Testamento escritos por los levitas. No hay ninguna otra evidencia. Es una trampa. Así como la idea del linaje del rey David Jesús, que es llevado a Francia por María Magdalena para hacerse los merovingios, como es sugerido en muchos libros durante años recientes. Como el erudito y el investigador, L. Waddell, señala, no hay absolutamente ninguna evidencia inscripcional, escrita, en absoluto, ni ninguna referencia griega o romana antigua, para la existencia de Abraham o ninguno de los patriarcas judíos, o los profetas del Antiguo Testamento, ni para Moisés, Saúl, David, Salomón, ni ninguno de los reyes judíos, con la simple excepción de 2, o a lo sumo 3, de los reyes posteriores. Las consecuencias de todo esto para las personas que se han llamado judías, y para la humanidad en general, han sido muy atroces. La ley mosaica, la ley de Moisés, es la ley de los levitas, la ley de los plena sangre y cruzados de reptil de la hermandad babilónica. Lo que no es la ley o la palabra de Dios. La Torá y el Talmud, ambos compilados abrumadoramente en y después de su tiempo en Babilonia, son un bombardeo mental de leyes muy detalladas que controlan cada área de la vida de una persona. No hay ninguna manera que fuera dada por Dios sobre la cima de una montaña. ¿La Biblia es la palabra de Dios? No. Los levitas lo escribieron y luego inventaron a Moisés para esconder este hecho. Otras leyes han sido constantemente añadidas o revisadas desde entonces, para cubrir todas las eventualidades. Las páginas de estos textos de los levitas contienen un tema constante y repugnante del racismo extremo contra no judíos y la necesidad de destruir completamente cualquiera que los desafía, exactamente la manera en que Manly Hall describió los métodos de los sacerdotes de magia negra. Ellos animan homicidio y estragos de cada clase concebible.
El Talmud debe ser el documento más racista sobre la tierra. He aquí solo unos pocos ejemplos de la profundidad de su enfermedad espiritual. Está escrito en el Talmud: solo los judíos son humanos, los no judíos no son humanos, son ganado vacuno. Los no judíos han sido creados para servir a los judíos como esclavos. Relaciones sexuales con los no judíos son como relaciones sexuales con animales. Los no judíos tienen que ser evitados aún más que cerdos enfermos. La tasa de nacimientos de los no judíos tiene que ser suprimida masivamente. Como usted reemplaza a vacas y burros perdidos, así usted reemplazará a los que no son judíos. Mire otra vez. Son las mismas actitudes que los reptiles Draco y sus subordinados tienen hacia los humanos. Fue escrito por los levitas, los representantes de los linajes sacerdotales de los reptiles y la hermandad babilónica. Es lo mismo con la ley oral judía llamado el Mishnah, completado por el siglo II después de Cristo. Israel Shak, un superviviente del campo de concentración de Belsen, es una de las comparativamente pocas personas ahora conocidas como los judíos, que han tenido el valor de desafiar abiertamente y sacar a la luz el Talmud. Shak, en su libro Historia judía, Religión judía, resalta el nivel aplastante de racismo sobre el que la ley judía levitas, la hermandad, se funda. Él narra cómo el extremo final de esta fe, como es representada por los rabinos ortodoxos hoy, hace un delito religioso salvar la vida de un no judío, a menos que haya desagradables consecuencias para judíos de no hacerlo. El cobrar interés sobre préstamos para un igual judío está prohibido, pero por ley talmúdica ellos deben cobrar tanto interés como les sea posible a un no judío. Se exige que los judíos deben pronunciar una maldición cada vez que pasan un cementerio no judío, y que cuando pasan un edificio no judío, deben pedir a Dios que lo destruya. Los judíos tienen prohibido estafarse entre sí, pero esa ley no se aplica a la estafa a no judíos. Las oraciones judías bendicen a Dios por no hacer los no judíos y otras piden que no judíos pudieran perecer inmediatamente. Un judío religioso no debe beber de una botella de vino si un no judío la ha tocado desde que fue abierta. El escritor judío, Agnon, después de serle otorgado el Premio Nobel de Literatura, dijo en la radio israelí: no estoy olvidando que está prohibido elogiar a no judíos, pero aquí hay una razón especial para hacerlo, es decir, otorgaron el premio a un judío. Estas son las leyes del sistema de creencias llamado judío, que constantemente se está quejando sobre, y condenando, el racismo contra judíos. El mismo sistema de creencias se funda sobre el racismo más extremo que usted alguna vez encontrará. Todavía el grito de antisemita se usa para desacreditar a investigadores que se están acercando demasiado a la verdad sobre la conspiración mundial.